Estamos con Sergio Sinan, que es periodista y escritor. Y, ¿qué sensación te genera ver todo esto? A mí me parece que es la radiografía de una sociedad que vive en la anomia, ¿no? Con falta de respeto absoluto por todas las normas, todas las leyes, una celebración de la transgresión. Decía el Zócalo que la violencia no se toma vacaciones. En realidad, en las vacaciones los cuerpos se desnudan. Y en estas vacaciones la que se está desnudando es la sociedad en un comportamiento que no es del verano, es un comportamiento cotidiano. El de la intolerancia a la discrepancia, el de resolver los conflictos por medio de la violencia, el de no aceptar opiniones diferentes y el de irse constituyendo en manadas. Cuando una sociedad, digamos, la ley en la historia humana, en la historia de la sociedad humana, se creó para que no ocurran esas cosas, justamente, para que no nos matemos entre todos y para que haya una dimensión de arbitrio de los desacuerdos, porque siempre vamos a vivir en desacuerdo porque no hay dos seres humanos iguales. El tema es cómo se resuelven y cómo se integran esos desacuerdos para la convivencia en común. Cuando se pierde el respeto, la sociedad argentina hace mucho tiempo que vive al margen de la ley. Esto que vemos ahora no es un fenómeno, no es que ocurrió sobrevino un tsunami, ocurrió una tormenta inesperada. Esto es el resultado de un caldo de cultivo que se viene generando desde hace muchos años, lentamente. No creer en la ley, no creer en la justicia hace bastante para que este descreimiento ocurra. Y cuando una sociedad se empieza a vivir al margen de la ley, involuciona, más allá de que estemos en una época de gran evolución tecnológica, desde el punto de vista, yo diría, moral, no de la moralidad, sino de la moral, de respeto por el otro, de compartir ciertos valores de convivencia, estamos volviendo a una época cavernaria. Es decir, donde nos vamos agrupando en tribus. Las tribus de los que pensamos igual. Y todo aquel que no piensa como nosotros son los ellos. Están los ellos y nosotros. Cada una de estas tribus, hay manadas de todo tipo. Los jóvenes, lo que pasa con los jóvenes es que, a diferencia de los adultos, caretean menos. Pero los jóvenes viven en esta sociedad y son un espejo que nos devuelve a los adultos la forma en que está viviendo la sociedad en su conjunto, digamos, solo que sin maquillaje y de una manera brutal y directa. Ahora, cuando la sociedad se fragmenta y se arman diferentes tipos de manadas, tenemos las manadas que insultan y también agreden y son violentas en las redes sociales, aunque no sea físicamente, pero lo son de una manera brutal también. Tenemos las barra brava deportivas, tenemos lo que pasa con los rugbyers, que parecen haber olvidado la leyenda de valores y de cierta forma de convivir que alguna vez tuvo el rugby, porque el rugby también está en la sociedad. Entonces, cuando aparece el alcohol, cuando aparece la discrepancia, cuando aparece todo esto, en realidad aparece sobre un campo previamente fertilizado para la violencia. Entonces vivimos en manadas que se agreden las unas a las otras, creando sus propias leyes. Acá cuando a alguien no le gusta algo, o por ejemplo, veíamos la imagen de esta familia agredida porque alguien decidió tomar una calle para hacer una fiesta. ¿Por qué decidió tomar esa calle? Porque se arrogó el derecho, porque cada manada o cada tribu establece su propia ley y esa es la única ley válida. Entonces cualquier otro, así como nadie respeta una ley general, cualquiera que no respeta la ley de una manada es convertido en enemigo y ya no es visto como persona, porque para agredir de la manera en que se agreden las personas que vemos, o las diferentes tribus, hay que considerar que el otro no es una persona. El otro es alguien al que yo le puedo hacer cualquier cosa porque es precisamente eso, una cosa. Sergio, sí. Son muchísimos los puntos, la verdad que te estamos observando en silencio porque de verdad estás dando como en la tecla de muchos temas distintos. Ahora, yo quiero poner mi mirada sobre el concepto de la manada, porque algunas de las peores cosas que le han sucedido a la humanidad tuvieron que ver con movimientos supuestamente ideológicos
que fueron a destruir la idea de la individualidad y del valor del individuo como tal, ¿no? Su valor era en tanto formaba parte de un movimiento. Esto, la historia del siglo XX lo puso de manifiesto muy claro. En este caso, donde vemos 10 personas presuntamente involucradas con un crimen brutal, quizás lo que vemos es la expresión de esa desindividualización, de esa falta de construcción del valor individual que te permite irte de una situación, porque el grupo no te da valor. Lo que pasa es que en los grupos, como vos bien decís, desaparece la individualidad. Y cuando desaparece el individuo, desaparece la responsabilidad. La responsabilidad solo puede ser individual. Esto es algo que hay que aclarar porque muchas veces se habla de responsabilidades colectivas. Cuando la responsabilidad es colectiva no hay responsable. Porque responsabilidad viene de responder. Uno tiene que responder por las consecuencias de sus acciones, sean las que fueren. Y sean las que fueren, las acciones y las consecuencias. Cuando en un grupo no hay individuo, es el grupo. Entonces, ¿quién es responsable? Acá se usa muchas veces decir somos todos por diferentes cosas. No, no somos todos. Son los que cometen las acciones. Pero para eso tiene que haber una sanción. Y esto no es autoritarismo. Esto es establecer reglas de juego claras, ¿no? Para poder convivir y que cada uno pueda ser diferente en la sociedad y pueda desarrollar lo mejor de sí mismo sin que en eso le vaya la vida por estar, digamos, en desacuerdo con la ley de una manada. En las manadas, además de no haber responsabilidad, hay una enorme cobardía, absolutamente. Además, el verano pasado estamos hablando de violaciones en manada también. Claro. Entonces, cualquiera de esas personas, sola y separada, es un cobarde. Cuando se unen y desaparece la identidad de cada uno y la responsabilidad de cada uno, entonces ahí son valientes. Pero siempre son valientes contra uno solo o contra una, cuando es la violación. Hablaste de anomia, que me parece que es muy importante meterlo en este caso, pero también creo que hay otros dos conceptos que son interesantes, y es, estamos en una sociedad donde no hay ni premios ni castigos, ¿no? En principio, y donde hay impunidad. Creo que todo eso sumado da este cóctel. Mirá, no hay ni premios ni castigos y no hay deberes. Porque esta se ha convertido, y esto que voy a decir a lo mejor es objeto de polémica, de lo que sea, pero es una sociedad donde los derechos prevalecen sobre los deberes a tal punto que los deberes se olvidan. Y todo el mundo hace estas cosas. El que toma la calle cree que tiene derecho a tomar la calle, pero no considera que tiene un deber hacia otros semejantes, solamente derechos. Una gran filósofa francesa que murió durante la guerra, muy joven, que se llamaba Simone Weil, decía que derechos y deberes son dos palabras que no se pueden separar de ninguna manera. Van siempre juntas, pero van en un orden. Pues si vos hablas de derechos sin deberes, no se entiende que es un derecho. Y si hablas de deberes sin derechos, no se entiende que es un deber. Pero hay un orden. Ella decía, el orden es primero deberes y después derechos. Porque los deberes tienen que ver con el otro. Mis deberes son hacia vos, hacia vos, hacia vos. No importa si te conozco o no te conozco. Vivimos en una misma sociedad y se supone que queremos convivir y queremos llevar adelante una vida que tenga sentido en esta sociedad. Entonces, esta sería la verdadera solidaridad que los deberes contribuyen a crear. Ahora, si empezamos por los derechos, yo me olvido de vos. Primero son mis derechos y después veremos. Entonces, y si cada uno antepone sus derechos, va creando su propia tribu, que está compuesta por aquellos que consideran los mismos derechos y ningún deber hacia los otros. Sergio, muchísimas gracias por esta visita a TN Central y por ayudarnos un poco a pensar todo esto que está sucediendo. Nosotros